provincial de Izquierda Unida desde el año 2000 y portavoz de esa formación en el Ayuntamiento de Huelva desde 2007. Desde muy joven, a los 17 años, comenzó a implicarse en política, se afilió al PC en el año 84 y se volcó en el sindicalismo. Organizó en Huelva comisiones obreras de correos y telégrafos y actualmente es uno de los portavoces de la plataforma ciudadana Recupera Turría. Hace apenas unas semanas explicaba que las propuestas políticas, estrategia electoral y actos de campaña de cara a las autonómicas y municipales de 2015 subrayan la oportunidad que se presenta en las elecciones para acumular fuerzas y provocar el verdadero cambio económico y social. Esta noche, en primera plana, Pedro Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Primera Plana. Hoy compartimos mesa con el candidato a la alcaldía de Huelva por Izquierda Unida, Pedro Jiménez. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, buenas noches. Usted apuesta, lo hemos visto en el vídeo de presentación, por el verdadero cambio social y económico, pero ¿qué puede aportar la Izquierda Unida de Pedro Jiménez a Huelva? Bueno, yo creo que tenemos un recorrido ya de algunos años en los que hemos ido trasladando en forma de mociones en los plenos lo que consiste básicamente en la propuesta de Izquierda Unida en cuanto al modelo de ciudad que queremos y a la orientación política que queremos dar al Ayuntamiento en los próximos años. Nosotros entendemos que durante unos años, durante los años de la burbuja inmobiliaria, del crecimiento económico, ha habido un gran cambio urbano en la ciudad, que resulta evidente, no se puede negar, el aspecto de la ciudad ha cambiado, pero queda pendiente el cambio social. Si bien es cierto que la ciudad ha mejorado su aspecto urbano, si es cierto que la ciudad ha cambiado, no es menos cierto que en los últimos años, a partir de la crisis económica, hay un enorme deterioro social que se ve perfectamente en la vida de nuestros barrios, de nuestras barriadas. No solamente la incidencia del paro, sino también de las políticas municipales están haciendo que la ciudad de Huelva haya tenido un deterioro social que nosotros pretendemos cambiar con nuestra política. Centrándonos en los comicios del próximo 22 de marzo, según los datos del CIS, el partido liderado por Susana Díaz cosecharía el 34,7% de los votos, con lo cual tendría que cogobernar. El PP obtendría el 25,7%, Podemos un 19,2%, e Izquierda Unida se quedaría con el 6,6%, prácticamente el mismo porcentaje de Ciudadanos, que obtendría un 6,4%. ¿De qué manera afrontáis la campaña electoral autonómica? Bueno, desde luego haciendo poco caso a las encuestas, porque somos conscientes de que las encuestas nos están machacando. Nosotros además estamos convencidos que ese es el objetivo que tienen. Tienen un objetivo muy claro y es convencer al votante, al ciudadano, a la persona que va a decidir soberanamente cuando eche su papeleta en las urnas que Izquierda Unida no es una opción de gobierno. Nosotros pensamos que hay un interés especial en que Izquierda Unida no crezca en las elecciones autonómicas, no vuelva a ser una fuerza de gobierno y no pueda aplicar las políticas de izquierda que hemos venido aplicando en las consejerías que hemos venido gobernando. Izquierda Unida en estos años se ha enfrentado a los bancos, se ha enfrentado al poder económico y además ha demostrado que lo que se dice en las campañas electorales después se puede hacer. Con lo cual estamos poniendo en evidencia el fraude electoral que han venido cometiendo sistemáticamente el PSOE y el PP cada vez que han ido gobernando en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma, porque han ido prometiendo cosas y después no las han cumplido. Nosotros lo que contemplábamos y recogíamos en nuestro programa electoral lo plasmamos en el acuerdo de gobierno y lo hemos venido desarrollando a lo largo de estos años en las consejerías de Fomento y Vivienda, de Relaciones Institucionales y de Turismo y Comercio, que son las consejerías que hemos gestionado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y nos hemos enfrentado a los bancos en relación al derecho a la vivienda que tienen las personas. Hemos orientado nuestra política en el sentido de aplicar políticas de vivienda que constituyen un derecho para la ciudadanía y no un negocio para unos pocos. Y hemos también planteado la necesidad de crear una banca pública que ponga el crédito a un bajo interés en manos de los pequeños y medianos comerciantes y pequeños y medianos empresarios, de los cooperativistas, de los autónomos, de la economía social, que en definitiva es la que crea empleo y crea estructura productiva en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma. Y eso evidentemente tiene unas consecuencias.
Nosotros no somos ajenos al hecho de que los grandes medios de comunicación y la mayoría de esas encuestas, quien está detrás de la propiedad de esos medios y detrás de esas empresas encuestadoras, son precisamente las entidades financieras y los bancos, los poderes económicos a los que Izquierda Unida se ha enfrentado en estos años de gobierno, y por lo tanto lo que está ocurriendo con las encuestas es lógico desde el punto de vista de quienes han visto peligrar sus intereses como consecuencia de la política que ha desarrollado Izquierda Unida en la Junta de Andalucía en estos años, y por supuesto no quiere que eso vuelva a suceder. Dejando a un lado las encuestas, entonces, siendo realistas, para ustedes, ¿cuál sería un buen resultado? Bueno, nosotros teníamos en la legislatura anterior 12 parlamentarios andaluces. Nosotros, nuestro objetivo, evidentemente, es mejorar ese resultado y, por tanto, cuanto más numeroso sea el grupo parlamentario de Izquierda Unida, más posibilidades reales habrá de que la política que nosotros recogemos en nuestro programa electoral se abra paso en Andalucía. Nosotros queremos transformar esta comunidad autónoma, queremos transformar nuestra tierra. No nos conformamos con cambiarla. El cambio significa alternancia en el gobierno. Nosotros no queremos solo una alternancia política, queremos también transformar la realidad que no nos gusta, esta realidad que hoy tiene nuestra tierra, y para eso es necesario un grupo parlamentario fuerte y numeroso. Nosotros estamos convencidos de que si Izquierda Unida, en lugar de 12 parlamentarios andaluces, hubiésemos tenido un grupo de 25 o 30 diputados, Susana Díaz no se habría atrevido a disolver el Parlamento y adelantar las elecciones andaluzas, no se hubiese atrevido a romper el gobierno andaluz. Sin embargo, el hecho de que nosotros tuviésemos 12 diputados ha hecho que Susana Díaz haya roto su compromiso de gobierno, haya disuelto el Parlamento y haya adelantado las elecciones andaluzas. Confiamos en que eso lo castigue el electorado andaluz, castigue esa ruptura de gobierno, porque ha impedido que leyes muy importantes se puedan llevar a cabo sin ninguna justificación. El presupuesto del año 2015 estaba aprobado, había estabilidad para poder gobernar y, por tanto, nosotros confiamos en que haya un castigo severo a los partidos mayoritarios, al PP y al PSOE, a lo que representa el bipartidismo en nuestro país, a los partidos del fraude electoral y del fraude político continuado, y que apoyen de una manera mucho más importante a Izquierda Unida, en este caso, como alternativa real de gobierno para poder transformar nuestra tierra. Habla de transformación. ¿Cuáles serían vuestras reivindicaciones? Bueno, básicamente nosotros lo resumimos diciendo que se necesita un nuevo modelo productivo, y nosotros lo planteamos de una manera muy gráfica diciendo que hay que aplicar una política económica diferente, porque no hemos estado desde el minuto uno de acuerdo con los recortes, con la política de ajuste y de recorte que se está llevando a cabo a raíz de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que pactaron, acordaron y votaron los dos partidos mayoritarios, el bipartidismo en este caso. El señor Zapatero, de la noche a la mañana, modificó el artículo 135 de la Constitución con el apoyo única y exclusivamente del Partido Popular. No venía recogido en su programa, no se sometió tampoco a referéndum para que las personas pudieran decidir si estaban o no de acuerdo con la modificación de ese artículo, y entre los dos grandes partidos del sistema, ¿verdad?, pues aprobaron una modificación constitucional, algo que hasta entonces siempre se nos había dicho que era complicadísimo, que eso requería del consenso de los partidos que aprobaron la Constitución del 78, que la Constitución no se podía modificar así tan fácilmente. Bueno, pues vimos cómo en una noche los dos partidos se pusieron de acuerdo para cambiar el artículo 135 de la Constitución, y a partir de ese momento todo lo que había sido el orden de prioridades que recogía esa Constitución del año 78 se cambió y se modificó de la noche a la mañana. De manera que, a partir de esa modificación, el primer objetivo que marca la Constitución en ese artículo es el pago de la deuda bancaria. La prioridad de todas las administraciones públicas, del Gobierno central, de los gobiernos autónomos, de los ayuntamientos, de las diputaciones, todas las administraciones están obligadas por ese cambio a tener que hacer frente, antes que a otra cosa, a pagar la deuda bancaria que esas mismas administraciones han ido adquiriendo también
por ley, obligadas con las entidades financieras, que son las grandes causantes de la crisis que tenemos en nuestro país y son quienes se han estado enriqueciendo con el dinero de la mayoría de todos nosotros y nosotras. Quienes en los años de crecimiento económico han estado poniéndose multimillonarios, que han sido las entidades financieras, especulando con el ladrillo y con el dinero, quienes son los mayores evadores fiscales, los que han evadido fiscalmente más dinero en nuestro país, quienes más dinero han sacado fuera de España y se lo han llevado a los paraísos fiscales, son quienes hoy se están aprovechando de esa situación económica de crisis, porque son los beneficiarios de las ayudas públicas. Se le han inyectado a la banca más de 135.000 millones de euros y quienes se están aprovechando del negocio del dinero con las propias administraciones públicas. Las entidades financieras están cogiendo hoy dinero del Banco Central Europeo al 1% de interés y se lo están prestando a las administraciones públicas, a los gobiernos central, autonómicos, locales, a un interés del 6, del 7, del 8%. Están haciendo el gran negocio con ese dinero. Nosotros decimos que ese modelo hay que cambiarlo, que ese modelo no se puede mantener y que tenemos que volver a la situación anterior a la modificación del artículo 135 de la Constitución. De manera que la prioridad no puede ser el pago de la deuda bancaria, la prioridad tiene que ser las políticas sociales, tiene que ser la inversión pública, los servicios públicos, recuperar determinados sectores estratégicos para la gestión pública también, crear una banca pública que facilite el crédito a un interés bajo para que se pueda crear empleo y para que se pueda mantener el empleo que hoy se está perdiendo en muchas pequeñas y medianas empresas porque no encuentran crédito accesible de estos mismos bancos y, por tanto, cambiar esa política económica haciendo que un artículo de la Constitución se cumpla, y es el artículo que dice que la economía está al servicio del interés general. Y cambiemos ese artículo 135 que ha hecho que el interés general se pierda en beneficio de una minoría privilegiada que son las entidades financieras, que son el sector bancario. Mencionaba antes a Susana Díaz. ¿Vio usted el debate entre los candidatos a la presidencia de la Junta en Canal Sur? Sí, lo vi, naturalmente, su valoración? De manera muy interesada, lo vi. Bueno, vi a una candidata del PSOE muy suelta, muy vendedora, como ella es, creo que además ella no se oculta. A ella no le preocupa excesivamente el que sus propuestas se puedan analizar de manera crítica. Ella está buscando el gran electorado, el gran mercado del voto, el voto centrado, como a ella le gusta decir, y bueno, estuvo suelta en el debate, pero desde luego con unos contenidos muy pobres y desde luego falseando, como siempre, falseando la realidad. No es creíble que la señora Susana Díaz dijese o esté diciendo en la campaña electoral que va a llevar a cabo la creación de una banca pública, que va a crear un banco de tierra, que va a aplicar la ley de memoria democrática, cuando ella, precisamente, con la ruptura del Gobierno y la disolución del Parlamento, lo que ha hecho ha sido impedir que esas leyes que ya estaban elaboradas se hayan podido aprobar, se hayan podido publicar en el BOJA y se puedan estar aplicando hoy en nuestra comunidad autónoma. Ella ha sido la que ha impedido que la ley de defensa de los consumidores esté en vigor, la que ha impedido que la ley de participación ciudadana esté en vigor, la que ha impedido que se cree esa ley de banca pública o una ley de bancos de tierras públicos, ¿verdad? Ella ha sido la que lo ha impedido. Entonces no es creíble que ahora salga con ese tipo de propuestas, engañando nuevamente al electorado, haciéndoles creer que va a hacer una política de izquierda cuando ella se ha plegado a los intereses precisamente de los sectores más reaccionarios y más de derecha. Creo que la imagen de la señora Díaz, en primer lugar con el señor Botín y luego con su heredera, su hija, la que ha heredado el Banco Santander, reuniéndose con ellos en Andalucía, pues traslada una imagen muy cercana a la realidad de lo que representa hoy la señora Díaz, ¿no? Es una persona que desde el punto de vista político está muy subordinada al señor Felipe González, que es su gran padrino, ha sido el gran padrino de este país y hoy es el gran padrino de Susana Díaz y desde luego muy condicionada, muy sujeta a los poderes económicos,
sin los que ella no sabe gobernar. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que en el caso de que lo necesitara, Susana Díaz abrirá las puertas de la Junta de Andalucía a Podemos. ¿Usted está de acuerdo? Porque ella ha desmentido esta afirmación. Bueno, yo creo que llegado el caso, y si es necesario conformar una mayoría para poder gobernar, yo creo que no se puede descartar ninguna posibilidad, ninguna opción. Y desde luego no se puede descartar ninguna posibilidad, ninguna opción con Podemos, ¿verdad?, que cada día cambia su posición política un par de veces. Empezó hablando de la casta, refiriéndose al PSOE y al PP, pasó después a decirse en Andalucía que ellos estarían dispuestos a dejar a gobernar al PSOE. Al poco tiempo el señor Pablo Iglesias llegó incluso a decir que cabe hasta la posibilidad, que no descartan ningún acuerdo con ninguna formación política, con lo cual incluso dejan abierta la posibilidad de hasta un acuerdo con el PP, aunque lo vean muy difícil, y por lo tanto yo creo que en Andalucía cabe cualquier posibilidad, sin descartar ninguna, entre el PSOE y Podemos. Desde luego nosotros está muy claro que el acuerdo pasó por un acuerdo con contenido político sobre las políticas que había que llevar a cabo en nuestra tierra y desde luego un acuerdo sometido a consulta de todos los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, que una vez conocimos el contenido de ese acuerdo, votamos muy mayoritariamente apoyando el que se entrase a formar parte del Gobierno, desarrollando el acuerdo político al que habíamos llegado. Con respecto, si me permite, al debate del otro día, también decirte que al señor Moreno Bonilla no lo vi en ningún momento como alternativa real de gobierno en Andalucía. Creo que una de las cosas buenas que tuvo también el acuerdo de gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE en su momento fue no solo que impidió que gobernase la derecha en nuestra tierra, como había sido nuestro compromiso en aquella campaña electoral, en la que estuvimos diciendo que nuestro primer objetivo era parar al PP en Despeñaperros, que no íbamos a permitir que la derecha gobernase en Andalucía, que el Partido Popular gobernase en Andalucía. Fue una campaña en la que Diego Valdera lo estuvo repitiendo a lo largo de esos 15 días de campaña, que queríamos frenar a la derecha. Habrá que recordar que en aquella época las encuestas le daban al señor Arenas mayoría absoluta, a nosotros nos daban entre 5 y 6 diputados, al final sacamos 12. También quiero hacer mención, precisamente por las encuestas que hoy aparecen de manera machacona, que nos dan entre 6 y 9, ¿verdad?, en el mejor de los casos. Bueno, en aquella ocasión, hace 4 años o hace 3 años, nos daban 6 diputados, al final obtuvimos 12, y al señor Arenas le daban que sacaba mayoría absoluta y al final no tuvo mayoría absoluta. Y fue precisamente ese acuerdo de gobierno el que impidió que el PP gobernase en Andalucía. Hoy, para nadie, el Partido Popular es una opción real de gobierno en los próximos 4 años. El señor Moreno Bonilla no es una opción de cambio de gobierno en Andalucía, no representa un peligro real de cambio en Andalucía, de gobierno en Andalucía, y eso es algo que ya llevamos ganado en nuestra tierra. Yo creo que hoy la gente se tiene que debatir entre la posibilidad de que siga gobernando el PSOE con las políticas que ha venido haciendo, si le da una mayoría importante, o que tenga necesariamente que volver a girar su política hacia la izquierda con un grupo muy importante, muy numeroso, muy fuerte de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, que es el único que ha demostrado solvencia. Lo demostró Antonio Maillo en el debate que tuvo, en el debate A3 y en el debate A7, porque Antonio Maillo, habrá que decir, que dio la cara en los 2 debates, no como otra gente, ¿verdad? La señora Susana Díaz participó en el debate A3, pero se quitó de en medio en el debate A7, el señor Moreno Bonilla hizo lo mismo, y la candidata de Podemos, pues, bueno, como está ahora mismo tan subida, ¿verdad?, despreció la posibilidad de poderse dirigir a todos los andaluces y andaluzas para exponer las políticas que pretende llevar a cabo en los próximos años con la representación que obtenga en el Parlamento andaluz, ¿no? Mientras que yo creo que Antonio Maillo demostró una solvencia muy importante, solvencia de tener muy claro en la cabeza metido, además, lo que queremos hacer en Andalucía, cuál es la política que defiende Izquierda Unida, qué política es la que hemos venido haciendo, y además, bueno, con la sinceridad
que siempre caracteriza a Antonio, ¿no? Quienes conocemos a Maillo, quienes conocemos a nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida, sabemos que es una persona muy humilde, muy sencilla, pero con una gran formación, con una gran cultura, como decimos muchas veces de broma, sabe latín, y una persona con mucha solvencia desde el punto de vista intelectual y político. ¿Usted cree que los resultados de los próximos comicios del 22M pueden afectar a las municipales? Bueno, todo tiene una relación, evidentemente. Hay que tener en cuenta que en este año vamos a tener 3 procesos electorales en Andalucía, ¿no? En primer lugar, estas elecciones autonómicas, después las elecciones municipales en mayo y finalmente las elecciones generales en noviembre. Creo que todo va a tener una repercusión. Es evidente que estamos en la primera batalla electoral que nos va a tocar librar en estos pocos meses, de aquí a noviembre, y que alguna repercusión va a tener, aunque no es extrapolable, nunca lo son, unas elecciones con respecto a otras. Las municipales son diferentes a las autonómicas también son diferentes a las generales, pero es evidente que van a marcar una línea, ¿no? Van a marcar una línea. Quien obtenga buenos resultados estará mejor colocado, en mejor posición, de cara a las municipales y de cara a las generales, eso es evidente. Y en Andalucía nos jugamos mucho, porque Andalucía tiene mucho peso en el Estado español con respecto a la política del Estado. Lo que ocurra en nuestra comunidad autónoma, estamos hablando de una comunidad autónoma de 8 millones de habitantes, en extensión como Portugal, una comunidad autónoma mayor que muchos países de la Unión Europea, ¿no? Y por tanto con mucho peso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, a todos los niveles en relación a nuestro país, ¿no? Y por lo tanto sí, son muy importantes estas elecciones autonómicas, en primer lugar para los andaluces y para las andaluzas, en primer lugar para la gente de nuestra tierra y en segundo lugar también para nuestro país, ¿no? Si de verdad queremos poner freno a esas políticas de recortes y de ajustes que encarnan y representan el bipartidismo, el PSOE y el PP, tenemos que empezar por darle un castigo muy importante a esas dos formaciones políticas en Andalucía y fortalecer a Izquierda Unida, que es el partido de izquierda, el único partido de izquierda que está representando con muchísima claridad, con muchísima nitidez, en mi opinión, las políticas contrarias, las políticas alternativas a las políticas de recorte y de ajuste que encarnan el PSOE y el PP. Si tuviera la oportunidad, ¿qué concejalías cambiaría? Bueno, vamos a ver, yo creo que en este momento habría que hacer un reajuste de concejalías en el sentido de recortar el coste, el gasto económico de lo que hoy suponen 14 concejalías en el Ayuntamiento de Huelva, ¿no? Pero una cosa es recomponer esas 14 concejalías y otra cosa es eliminar competencias, que son dos cosas diferentes. Desde luego yo no eliminaría ninguna de las competencias de las que hoy están representadas en esas concejalías, pero sí iría a un proceso de fusión, de unión de varias concejalías en una sola, para evitar ese sobrecoste económico que hoy representa la gestión del PP en el Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva, con el nivel de deuda que tiene hoy, no puede permitirse tantas tenencias de alcaldía, todas liberadas, la mayoría de ellas liberadas. Creo que hay 11 tenencias de alcaldía con coste y con cargo al presupuesto municipal. Hay 11 concejales del PP liberados cobrando un sueldo y teniendo un coste económico muy importante para este ayuntamiento, y por lo tanto no se trata de suprimir concejalías en el sentido de quitar competencias o de eliminar estructuras de servicios, sino que se trataría de fusionar, de unir, de reestructurar esas concejalías para reducirlas en número, reducir el coste y la carga económica para el ayuntamiento y que al mismo tiempo pudiéramos seguir atendiendo los servicios que hoy se vienen atendiendo desde todas ellas. Ustedes se han reunido con vecinos de la Orden y se han comprometido a poner en valor la zona del Conquero. ¿De dónde quitará Izquierda Unida para llevar a cabo esas políticas con las que se compromete? Bueno, no se trata de quitar, se trata precisamente de gastar de otra manera. Nosotros siempre estamos diciendo que hay pocas opciones de recortar en algunas de las partidas. Hay pocas opciones y además nosotros no queremos recortar algunas partidas. Nosotros no queremos recortar el capítulo 1, que es el gasto de personal.
No queremos despedir a nadie, ni queremos recortar los salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales, que es lo único que ha hecho el PP. De los planes de ajuste del PP en el Ayuntamiento de Huelva, lo único que ha cumplido ha sido todo aquello que tiene que ver con el capítulo 1. Es decir, no ha repuesto, no ha amortizado los puestos de trabajo que se han perdido, han despedido gente del Servicio de Gestión Tributaria, han despedido gente de la empresa municipal de la vivienda, han despedido gente de las empresas de servicios que tiene el ayuntamiento contratada al recortar sus contratos en un 30%, por tanto se ha perdido plantilla, se ha perdido personal y además de todo eso se han recortado los salarios en más de un 30%, en un 33% de lo que cobraban antes los trabajadores y trabajadoras municipales. Nosotros lo que decimos es que no hay que recortar del capítulo 1 precisamente, de donde hay que recortar es del gasto corriente, ¿verdad?, del gasto corriente y al mismo tiempo, bueno, lo que hemos estado anteriormente comentando, la estructura de gestión, la estructura de gobierno, ¿verdad?, los concejales, los cargos de confianza, tanta gente liberada y nombrada cargo de confianza, habrá que reducirlo. Sería la única parte del capítulo 1 que habría que recortar, todo lo que tiene que ver con la estructura del equipo de gobierno que hoy está sobredimensionada y desde luego está de una manera insoportable, ¿no? Y después lo que habrá que hacer es aplicar una política de recaudación mucho mejor que la que se viene aplicando hasta ahora mismo, con la eliminación del servicio de gestión tributaria y con la asunción del ayuntamiento de los servicios que antes tenían los trabajadores que lo llevaban inicialmente, se ha estado perdiendo un montón de dinero, que no se ha estado recaudando porque no se ha estado gestionando bien. Y por tanto lo que hay que hacer es mejorar la recaudación, gestionar bien los recursos públicos, el dinero público y desde luego orientar la inversión de manera diferente a como se ha hecho hasta ahora mismo. Eso es las propuestas que nosotros contemplamos, ¿no? Recortar el gasto corriente, los gastos de publicidad, los gastos de representación. Bueno, hay muchas formas de ahorrar dinero en el ayuntamiento sin tener que recortar en salario y sin tener que despedir a gente, ¿no? Y después aplicando una política fiscal diferente a la que se ha aplicado hasta ahora mismo. Nosotros somos conscientes de que en este momento no se puede cobrar impuestos de manera discriminada a todo el mundo por igual, porque todo el mundo no está en la misma situación. Aquí hay personas que no tienen prácticamente ingresos ninguno, que están subsistiendo de mala manera, que están superviviendo, que no son familias que puedan permitirse pagar unos impuestos como los que hoy está gravando el ayuntamiento a muchas familias, ¿no? La política fiscal habrá que adecuarla de manera que pague más quien más tiene para que pueda pagar menos o, si es necesario, no pagar quien prácticamente no tiene. Se trata de equilibrar entre las posibilidades que tiene este ayuntamiento y la política que tiene que llevar a cabo. Precisamente ustedes han anunciado que su programa electoral incluirá la recuperación de la empresa municipal de la vivienda. Son políticas sociales que requieren una fuerte inversión. ¿Cómo va a convencer a la gente de que es posible llevarlas a cabo? Bueno, pues siendo muy pedagógico, explicando muy bien las propuestas. Nosotros le damos mucha importancia al programa electoral. Nosotros no elaboramos promesas, elaboramos un proyecto de ciudad, un programa de ciudad y un programa electoral. Lo que explicamos es nuestro programa. No vamos sacando promesas. El señor Perico Rodríguez se inventa las promesas, el PSOE históricamente se ha inventado las promesas y nosotros no vamos con promesas, vamos con un programa electoral y tratamos de ser muy pedagógicos y de explicarlo muy bien. Bueno, tenemos un proyecto de ciudad, una ciudad que queremos que se acerque a la ría. Es nuestro modelo desde hace muchos años, el que venimos defendiendo, una ciudad que se acerque a la ría, una ciudad compacta, en el que esos grandes huecos que todavía hoy tiene la ciudad se terminen de completar, el ensanche sur, Islas Chicas, Marismas del Odiel, el seminario, es decir, todos aquellos grandes proyectos que están en este momento parados, estancados, porque la insolvencia en la gestión del Partido Popular los tiene estancados desde hace ya muchos años, ¿no? Y después, por otra parte, queremos aplicar políticas sociales que, insisto, cambien para bien la vida de las personas, destinando recursos, sobre todo, a los barrios, para paliar de alguna forma ese deterioro social tan enorme que hoy sufren la mayoría de ellos.
Ese es nuestro modelo, esa es nuestra propuesta y tendremos que explicarla como queremos hacerla, ¿no? Con qué medio, en qué plazo, de qué manera, desde luego siempre de una manera muy participada. Nosotros somos conscientes de que los próximos años en el Ayuntamiento de Huelva van a ser de mucha dificultad económica, porque la deuda en la que está en este momento el Ayuntamiento, la deuda en la que nos ha metido el señor Pedro Rodríguez es enorme y va a condicionar la política de la ciudad de Huelva en los próximos años, y o lo que hagamos lo hacemos de manera muy participada, dándole protagonismo a la gente de Huelva, informándola, dándole las posibilidades de decidir, o no será posible llevarlas a cabo. Una crítica al alcalde que Izquierda Unida extiende en materia medioambiental. Ustedes proponen la declaración de suelos contaminados con el objetivo de crear empleo verde. ¿Puede concretar un poco? Sí, esa es uno de los elementos para nosotros fundamentales de cara al futuro de la ciudad de Huelva. Nosotros lo que decimos es que Huelva ha ido perdiendo peso desde el punto de vista de la industria. Y cuando hablo de la industria, hablo de toda la industria, no solo de la industria química, porque aquí hay personas que cuando se habla de la industria solamente piensan en la industria química. Astilleros de Huelva era industria, eso era industria. Para nosotros además industria con mayúsculas, porque era una industria limpia, que creaba empleo limpio, una industria con 50 años de antigüedad en Huelva, con un tejido muy importante desde el punto de vista de las empresas auxiliares, porque no era solo la plantilla o los trabajadores de astilleros, era también las plantillas y las empresas auxiliares que trabajaban para astilleros. Era un tejido empresarial muy importante que se ha perdido en su inmensa mayoría. Y bueno, parece que eso no existía. Aquí parece que solamente existe la industria química, ¿verdad? Todos los dineros públicos parece que tienen que ir a la industria química y lo demás parece que no es industria. La construcción también es industria y el turismo también es industria, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que queremos es apostar por un sector que genere empleo en Huelva y que genere empleo en bastantes años. Y ahora mismo las únicas posibilidades que tenemos, reales, ciertas, con opciones de generar empleo, es apostar por el empleo limpio, por el empleo para descontaminar. Tenemos 1.200 hectáreas, ¿verdad?, que son el equivalente a 1.200 campos de fútbol, que están contaminados y que están a escasos 500 metros de la ciudad de Huelva, con 120 millones de toneladas de fosfoyeso, que se han ido echando ahí como si fuese un vertedero, convirtiendo la marisma en un vertedero industrial junto a la ciudad, se han ido echando ahí a lo largo de 40 años. Nosotros lo que decimos es que eso hay que eliminarlo, eso hay que recuperarlo, y si para ello es necesario otros 40 años más, pues que se inviertan dinero público y poder recuperar eso, dinero público y dinero privado, por supuesto, dinero de las empresas que han contaminado y dinero también de las administraciones para crear empleo y poder al mismo tiempo descontaminar esa zona. Eso es una fuente de riqueza para nuestra tierra, para nuestra ciudad, para nuestro entorno, que tenemos que explotar. Tenemos que apostar muy fuerte por implicar a todas las administraciones, desde la Unión Europea hasta el Ayuntamiento de Huelva, en descontaminar todo lo que ha sido contaminado y crear empleo durante el tiempo que sea necesario. Nosotros lo que decimos es que, de la misma manera que se ha justificado esa contaminación por el empleo que generaba la industria química, también se justifica, si es necesario, durante 20, 30, 40 años, también se justifica una enorme inversión para descontaminar, aunque eso dure 20, 30 o 40 años. Nosotros no tenemos prisa si eso sirve para ir descontaminando una zona altamente contaminada y al mismo tiempo para generar un empleo tan necesario en este momento en la ciudad de Huelva. Eso refiriéndonos solo a las balsas de fosfoyeso. Hay más suelo industrial contaminado que hay que descontaminar también, evidentemente, y para eso el ayuntamiento se tiene que poner al frente, a la cabeza. No debe tener miedo, como le ocurre al señor Perico Rodri. El señor Perico Rodri discute mucho con otras formaciones políticas, ¿verdad? Discute mucho con otras administraciones, pero no discute nada con la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva. No discute nada con las empresas que contaminan. Le tiembla las piernas de enfrentarse a esos poderes económicos.
¿verdad? Parece que en esta ciudad la máxima institución cuenta menos que la AIQB, que es una asociación de industrias químicas y básicas que defiende los intereses de la industria química, nada más. Es legítimo que defiendan sus intereses, pero hay que ser muy claro, defienden solo esos intereses. El único sentido que tiene la IQB es la defensa de los intereses de la industria química. Y el Ayuntamiento de Huelva tiene que defender el interés de toda la ciudad, de todas las personas que vivimos en esta ciudad, desde el punto de vista medioambiental, del trabajo y de la salud. Y si para eso en determinados momentos hay que enfrentarse a la industria química, hay que hacerlo. Y no esconderse, no meter la cabeza debajo del ala, o no mirar para otro lado o echarle la culpa a otra administración. El Ayuntamiento en esa materia ha actuado de manera cobarde. El señor Perico Rodri ha sido un cobarde frente a la industria química cuando se ha tratado de confrontar con ella para defender el interés general de esta ciudad. Luego, entonces, Pedro, el problema de los fosfoyesos, ¿cuándo va a dejar de ser un simple recurso electoralista para hacerle frente como una ilegalidad que hay que solucionar de manera urgente? Bueno, nosotros se nos podrá acusar de todo menos de electoralismo con el problema de las bolsas de fosfoyeso, ¿verdad? Lo digo porque llevamos muchísimos años, muchos años, movilizándonos en la calle, yendo a las instituciones, recogiendo firmas, planteando iniciativas. Hemos sufrido incluso, ¿verdad?, el enfrentamiento de los propios trabajadores de la industria química que no han entendido la posición de Izquierda Unida. Una posición que no era contra el empleo, sino que era en respeto a la legislación medioambiental y en contra de esas empresas que cuando les interesa se van de esta ciudad, dejan el paro, dejan la contaminación y no tienen ningún tipo de ligazón con el territorio. Las grandes empresas multinacionales, que son la inmensa mayoría de las industrias químicas que hoy están en nuestra ciudad y en nuestra provincia, no tienen ninguna ligazón con el territorio, no les une nada a esta tierra. Lo único que les une a esta tierra es el interés por sacar dividendos. Vienen aquí, explotan las materias primas, generan contaminación, generan empleo durante el tiempo que les interesa y cuando no les interesa cierran y se van. ¿Nos suena ENCE? ¿Nos suena Celulosa? Recordamos cómo ha ocurrido ese episodio. Celulosa, después de 50 años en esta provincia, después de haber llenado toda la provincia de eucaliptos, ¿verdad? Una gran extensión de la provincia llena de eucaliptos, con episodios contaminantes que han sido denunciados muchos de ellos y otros que ni siquiera la sociedad de Huelva ha conocido, cuando les ha interesado, ha cerrado, ha dejado a toda la plantilla en la calle, se ha ido y no ha pasado absolutamente nada. No ha ocurrido nada, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hemos venido reclamando el cese de los vertidos de fosfoyeso, nos han sacado en los carteles, nos han puesto por las paredes, por la ciudad de Huelva. Algunos incluso se nos ha amenazado. Eso, bueno, no creo yo que sea electoralismo. Electoralismo es lo que ha hecho el PSOE y el PP una vez que el problema ese se resolvió, una vez que cesaron los vertidos de fosfoyeso. Una vez que cesaron el vertido de fosfoyeso, el señor Perico Rodri empezó a hablar de los fosfoyesos, empezó a prometer cosas. En las últimas elecciones municipales prometió que se iba a llevar de ahí a los fosfoyesos. No dijo, por supuesto, ni cómo, ni cuándo, ni a dónde, ni con qué dinero. Eso no lo dijo. Y desgraciadamente la gente no se lo preguntó, no se lo pregunta por la calle, no le pregunta, Perico, ¿qué pasa con los fosfoyesos? ¿Cuándo te los vas a llevar? Porque la gente olvida con mucha facilidad, ¿verdad? Olvida eso y olvida la pelea que hemos mantenido otras organizaciones como Izquierda Unida o la plataforma Recupera tu Ría durante muchos años, en la calle, con movilizaciones, recogiendo firmas. Yo he estado 4 veces en Bruselas, 4, defendiendo la posición de la ciudadanía de Huelva, con 25.000 firmas que recogimos, que pedían 3 cosas: el cese de los vertidos de fosfoyeso, la retirada de las cenizas radioactivas y también la realización de estudios epidemiológicos en la ciudad de Huelva. Tenemos un expediente abierto en la oficina del Defensor del Pueblo, a punto de culminarse, esperemos que se culmine ya de una manera definitiva, en el que la Sociedad Española de Epidemiología sacó una resolución que viene a decir que es necesario continuar con la realización de estudios epidemiológicos en Huelva
para conocer las causas por las que en esta ciudad muere más gente de cáncer que en otras ciudades españolas. Pero eso, cuando había que salir a la calle, movilizarse, y en algunas ocasiones, desgraciadamente, insisto, tenernos que enfrentar con trabajadores que pensaban que estábamos yendo en contra del empleo, en lugar de entender que estábamos defendiendo la salud y el medio ambiente de la ciudad de Huelva y siendo exigente con las empresas para que aplicaran políticas que tenían que ser obligatoriamente cumplidoras de la legislación medioambiental europea, pues en aquellos momentos ni el PSOE ni el PP querían saber nada de este tema, absolutamente nada. Estaban posicionados claramente con la industria. Fue cesar los vertidos de fosfoyeso y automáticamente transformarse algunos de ellos. Bueno, más que transformación, algunos sufrieron una auténtica metamorfosis, ¿verdad? Pasaron de gusano a mariposa, ¿no? Una cosa increíble. En fin, yo lo conocía en los animales. A partir de eso empecé a conocerlo también en algunas personas, ¿no? Y dado el panorama, ¿no está más cómodo en la oposición? ¿Cómo, perdón? Más cómodo en la oposición. ¿No está más cómodo en la oposición? No es nada cómodo. No es nada cómodo chocar con una mayoría absoluta que rechaza todo lo que plantees, por muy válido que sea y sin argumento. Eso no es nada cómodo, es muy frustrante, sobre todo cuando tú quieres hacer cosas, cuando tú ves que se pueden hacer cosas y no se hacen. Y no se hacen por falta de voluntad política, porque no se quiere, porque se quiere estar en la comodidad de esa mayoría absoluta y sin enfrentarse con gente que te puede generar problemas. Lo que estábamos hablando hace un momento de la situación medioambiental de Huelva o de la cuestión medioambiental, de la IQB, bueno, yo tengo muy claro que el alcalde de Huelva no quiere asumir su responsabilidad en esa materia precisamente para estar en la comodidad de no tenerse que enfrentar con gente que le va a complicar la vida. Electoralmente hablando, claro. Huelva, ¿cómo se le imagina dentro de 5 años? Bueno, yo tengo mi proyecto de ciudad en la cabeza, ¿no? Me la imagino como yo la tengo en la cabeza, me gustaría imaginármela como yo la tengo en la cabeza. Desde luego una Huelva diferente a la que tenemos hoy. No enormemente diferente, porque no estamos hablando de partir de una situación de cero. Lo que está, eso es evidente. Y lo que hay que hacer es mejorar lo que está y cambiar aquello que no nos gusta. Y vuelvo a insistir, nuestra acción no debe estar dirigida única y exclusivamente al terreno urbanístico, no debe estar dirigida única y exclusivamente a la cuestión estética, tiene que ir dirigida fundamentalmente a cambiar para mejorar la vida de las personas y más que a la cuestión estética, a una cuestión ética de la política. Me dicen que queda poco tiempo. Hemos hablado de sus reivindicaciones de cara a las municipales, de cara a los comicios del próximo 22 de marzo. Hemos escuchado sus deseos de cambio para Huelva y a mí me gustaría, para finalizar, que enviara un mensaje a los ciudadanos. Bueno, el mensaje es el que lanzo siempre. No me canso nunca de decir lo mismo. No está escrito lo que va a ocurrir. No está escrito lo que va a ocurrir ni en Huelva, ni en Andalucía, ni en nuestro país. No está escrito. Por mucho que se empeñen alguna gente de manera muy interesada, mirando sus propios intereses económicos, en decirle a la gente lo que va a ocurrir. Si eso fuese así, sobrarían las elecciones. No estaríamos en un sistema democrático. Lo que va a ocurrir en nuestro país lo decide cada persona de manera soberana, analizando las opciones de cada formación política. Yo siempre digo lo mismo, de todas. A mí lo que me gustaría es que las personas antes de votar tuvieran la opción de poder analizar todos los programas electorales. Si eso fuese así, nosotros tendríamos más esperanzas que tenemos hoy en día en obtener mejores resultados, porque somos conscientes de que si la gente conociera el programa electoral de Izquierda Unida, si supiese lo que queremos hacer, si nuestro mensaje llegase a toda la gente a la que nos gustaría, posiblemente tuviésemos muchísimo más apoyo del que tenemos actualmente. Desgraciadamente contamos con pocas facilidades para salir en los grandes medios de comunicación. A mí me sorprende muchísimo, me sorprende mucho que formaciones políticas que hoy no tienen representación en los ayuntamientos ni en las comunidades autónomas, ni siquiera en el Congreso o en el Senado, se les dé tan alegremente, ¿verdad?, a coste cero. Es increíble, es la primera vez que esto ocurre en la democracia española. Yo esto no lo había visto nunca, no lo había conocido nunca,
tanto tiempo, ¿no?, en programas de máxima audiencia, ¿no? Y sin embargo otras formaciones políticas que representamos prácticamente políticas muy parecidas a esas, porque esas políticas, muchas de ellas han sido copiadas, que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. No solamente no tenemos ese tiempo, sino que tenemos enormes dificultades incluso para que se nos dé el que nos corresponde por ley. Muchas veces tenemos que discutir en las juntas electorales el tiempo que nos corresponde de manera legal o obligatoria en los espacios de las televisiones públicas, ¿verdad? Y por esa razón, pues agradecemos tanto estas oportunidades que nos dais, las televisiones como Canal Luz, de podernos dirigir a las personas que hoy nos están viendo para exponerles nuestras ideas, nuestro programa, nuestras propuestas y pedirles también su apoyo y su voto, ¿no? Yo no quiero desaprovechar esta ocasión para pedirles el voto en estas elecciones autonómicas, para pedirles que se interesen por conocer el programa electoral de Izquierda Unida con el que vamos a concurrir a las elecciones municipales y que espero tener la ocasión de poderlo explicar más adelante cuando a vosotros os venga bien, cuando creáis que es el tiempo de las elecciones municipales también, de poderlo explicar con más amplitud, porque, insisto, para nosotros estos espacios, estos tiempos, estas oportunidades son muy importantes porque son las pocas oportunidades que se nos permite para poder llegar a la gente. Así que muy agradecido a Canal Luz por esta invitación y a vuestra disposición siempre que queráis. Pues con ese mensaje de Pedro Jiménez damos por finalizada este segundo programa de Primera Plana. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Y gracias también a ustedes por contar siempre con su presencia. Nos vemos la semana que viene.